Buenos días. El día de hoy nos encontramos desde la ciudad de Bogotá y vamos a registrar la ponencia del profesor Francisco Beltrán en torno a la educación corporal. Bienvenidos. Educación que no instrucción. Educación corporal que no educación física. Mi epígrafe lo tomo de uno de los poemas del gran Walt Whitman, el número 48. He dicho que el alma no vale más que el cuerpo, y he dicho que el cuerpo no vale más que el alma, y que nada, ni Dios, es más grande que uno mismo. Y quien camina una legua sin amor, camina a su propio entierro envuelto en su sudario. La educación corporal. Teniendo en cuenta que el término cuerpo tiene bastantes acepciones, debemos circunscribirnos a una determinada acepción. El cuerpo, y en nuestro caso hay dos referentes. El cuerpo máquina, el cuerpo cartesiano, y o el cuerpo sujeto. Partiendo desde el existencialismo. Al respecto, necesariamente hay que echar mano de la epistemología. Fundamental. ¿De qué cuerpo estamos hablando? Hablar de el uno o del otro requiere responder una pregunta básica. ¿Cuál es el objeto de estudio de uno y de otro? En este caso, el cuerpo máquina es el objeto de estudio de la educación física. Así nació y aquí va. Así su característica sea la de las, digamos, distintas opciones que hay, pero siempre en relación con el cuerpo máquina, el cuerpo instrumento. En cambio, cuando hablamos de el cuerpo sujeto, estamos hablando de el cuerpo producto de la evolución. Y en consecuencia nos estamos refiriendo al proceso al proceso evolutivo. Y tenemos que remontarnos hasta el Big Bang para llegar de la hominización a la humanización, gracias a ese avance significativo de la evolución traducido en la aparición de la cachorreidad y lo propio de los cachorros, el juego. El juego lo heredamos. El juego no es ninguna creación humana. El juego es la gran herencia que hemos recibido de los mamíferos superiores. Y ahí estriba todo el proceso de la hominización a la humanización, de la hominización a la humanización y de esta, por supuesto, a la civilización. Permítanme fijar posiciones y echar mano de la epistemología. ¿Cuál es el objeto de estudio y por qué me estoy refiriendo a la educación corporal que no a la educación
física. Mi hipótesis, una hipótesis falsable, por supuesto. ¿Por qué asumir la educación corporal y no la educación física? La razón de fondo es de carácter epistemológico. ¿Cuál es su respectivo objeto de conocimiento? El cuerpo sujeto de la primera es sustancialmente contrapuesto al cuerpo máquina de la segunda. Por constitución corresponde a paradigmas diferentes, distintos. El primero corresponde a las ciencias sociales críticas. El segundo, a las ciencias naturales. Específicamente, a las llamadas ciencias del deporte de alto rendimiento y auxiliar paramédica. El concepto de cuerpo sujeto se fundamenta en la paleontología, la arqueología, la antropología y demás ciencias sociales críticas. La teoría de la evolución es la base arquitectónica del proceso visto a partir de los mamíferos, en particular de los superiores, con la bipedestación y la cerebralización de los homínidos a los humánidos, del instinto gregario a la sociabilidad y al juego, y con este a la humanización del Homo sapiens sapiens. Con entero rigor, se trata de un concepto científico, holístico e integral por antonomasia. Así pues, la unidad de la diversidad psico, cultural, ambiental, político, económico del cuerpo sujeto, subjetividad, intersubjetividad, concretizada en el proceso del desarrollo a escala humana, se categoriza según Aristóteles en la praxis, la poiesis y la teórica, como de la categoría subiriana del ser sentipensante, reelaborada desde Falsborda y procesada por la filosofía de la liberación como senti actuante pensante. Debe retomarse la fenomenología con Heidegger en especial. Abro comillas, el ser es ser en el mundo, cierro comillas. Mundo surgido desde el otro. Y a Lévinas con el decir, o, abro comillas, amor de justicia, cierro comillas, el amor al otro, por el hecho de ser hombre, por el respeto al otro como otro, aún más. Todo lo cual desemboca en la categoría dusselina de la, entre comillas, analéctica, cierro comillas, y la transdisciplinariedad. El soporte del cuerpo instrumento es el cartesianismo con el mecanicismo y el biologismo. Hasta ahí mi hipótesis, repito, falsable. El asunto creo que con la formulación de esta hipótesis en tales términos nos ubica de tal manera que podemos entrar a precisar ya que nos debemos fundamentalmente a la educación corporal. Y la educación corporal a partir del cuerpo sujeto. Eso somos, esa es nuestra condición. El reduccionismo cartesiano sigue teniendo vigencia hoy a través del positivismo. Pero bien lo sabemos que el positivismo fue refutado en América Latina
desde el pensar filosófico latinoamericano, pero ha sucedido otro tanto análogo a lo que ha sucedido con Wall Street. ¿Cuántas veces ha sido derrotado? Y otras tantas retorna, resucitado en el neoliberalismo. ¿Qué somos? Cuerpos sujetos, dotados de subjetividad. La subjetividad del sujeto construida alrededor y desde la intersubjetividad. No podemos dejar de lado que si lo empírico siempre, como nos lo plantea Dussel, es necesario, es indispensable, debemos ubicarlo diferenciando del ámbito de lo pragmático para ubicarnos en el ámbito de el ser de los seres, más allá del ente inerte, ¿sí?, propio de las ciencias naturales. Ahora nos ubicamos en el contexto de las ciencias sociales y en especial de las ciencias sociales críticas, no de las ciencias sociales positivizadas, que es digamos, el referente básico de la anglosajoneidad y con ella todo el eurocentrismo que tanto mal ha producido en la historia de la humanidad. El objeto de estudio, nuestro objeto de estudio, gira alrededor, repito una y otra vez, desde la subjetividad. Y no se la puede confundir con el subjetivismo. La inflexión del término es bien clara. Subjetividad. Todo. En el ámbito del mundo, el mundo, somos seres de mundo, en el mundo, con el mundo y desde el mundo, con el mundo de la cotidianidad. La vida de los seres humanos, permanente, ininterrumpida, la de todos los días, es el referente fundamental de las ciencias sociales críticas. Ese es el punto de partida y no puede ser otro. La cotidianidad. ¿Cuál es nuestra cotidianidad? La cotidianidad de la dependencia. La cotidianidad del sometimiento, de los victimarios, produciendo cada vez más víctimas. Esa relación pareciera que fuera connatural. No, no lo es. He ahí la importancia de ubicarnos dentro de la interdisciplinariedad y con ello la visión de la historia. Y de la historia, no de la historia mítica, no de la historia producto del manejo ideológico, como lo es la historia que se nos ha impuesto a través del eurocentrismo, la historia hegeliana. El gran Hegel, por supuesto que hay que abordarlo y con toda la dedicación, el empeño y la criticidad que lo requiere. Y así como que hay que mirarlo por el desarrollo que hizo de la dialéctica, ¿verdad? También hay que entrar a cuestionarlo por la totalización que hizo de la totalidad, ¿verdad? Y donde la dialéctica quedó truncada, ¿verdad?,
Y es aquí donde tiene cabal sentido, digamos, ese aporte extraordinario que desde Levinas Enrique Dussel ha venido trabajando desde sus tiernos años de mocedad y hoy continúa ahí como el pensador más grande, no solamente de la Argentina, y luego que tuvo que exiliarse en México, pues de la América Latina, y no tan solo en su momento del tercer mundo, sino hoy el filósofo más grande de la periferia. He ahí una propuesta realmente seria, sólida y de una fundamentación realmente impresionante, con la categoría de la analéctica, más allá de la dialéctica, el horizonte de los horizontes que fue totalizado por Hegel. Ahora hay que seguir la línea de la izquierda hegeliana con, bueno, se me escapa el nombre en este momento, toda la izquierda hegeliana, y luego el aporte del fundador de las ciencias sociales críticas. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué aborda? ¿Cuál es la razón de ser de la educación corporal? Debe ser la educación corporal la compañera inseparable de los seres humanos desde el vientre materno hasta el último hálito que tengamos. Será imprescindible la educación corporal desde los tiernos años, ¿verdad? Porque se trata de posibilitar, ¿verdad?, el que la nueva vida, los niños, como los cachorritos, estén ocupados de lo suyo, y lo suyo es el juego. Por eso ellos son los maestros del juego, y por ello lo articulan alrededor de esa vehemencia en su capacidad cuestionadora, problematizadora, los interrogantes, para que llegue a alguien, incluidos los mismos progenitores, a decirle: ya, no más, basta, no más preguntas, cállese. ¿Quién y con qué derecho puede pronunciar ese término? ¿Callarse? El uso de la palabra, nuestra condición de seres, de personas. ¿De dónde surgimos? De otro, de otros, de un encuentro. He ahí la necesidad de la síntesis, he ahí la importancia de echar mano del método inductivo, pero también del método deductivo. ¿Por qué las dificultades en nuestros días de poder distinguir un sí de un no? Eso debe ser un interrogante muy serio para los que nos ocupamos de la pedagogía y no la confundimos con la didáctica. La didáctica no es la pedagogía, ni la pedagogía es la didáctica. Como la praxis no es la poiesis, y la poiesis nunca podrá confundirse con la praxis. Y ese orden es el orden de la vida, ¿verdad? Venimos de otros, de un encuentro que no encontronazo, aunque desgraciadamente se dan, pero eso por falta de la educación corporal. Si hubiera una educación corporal que nos acompañara desde el vientre materno hasta la tumba, otro sería el comportamiento, otros serían las condiciones y otros serían las prioridades, para no ir a confundir con la modernidad el descabezamiento del ser, para sencillamente ubicarse en la mera poiesis, en la mera producción por la producción,
Y de aquí el desespero por los resultados. Los resultados. La competencia, la competitividad, a sabiendas de que toda y cualquier competencia conlleva agresión, violencia, y ahí la tenemos en la historia de la humanidad acompañándonos y hasta llegar a afirmar que somos violentos por naturaleza. Eso no tiene ninguna consideración, no hay ninguna prueba que nos diga tal cosa. Educarnos en lo que somos. El ser humano no cae al piso, no cae en su medio, no, siempre y aún en las etnias de mayor distanciamiento, si es que tal cosa puede darse, y lo dudo que sea cierto, está ajeno a que la parturienta se las arregle para ella misma con sus propias manos, porque no hay quien la acompañe, ella misma recibe al nuevo ser. Se arregla a ella, lo arregla a él, y cuando ya están listos, regresan al Alma Loca para festejar, ¿sí? La fiesta de la vida, ¿de acuerdo? No, el ser humano nace de otros, y nos recibe unas manos que nos ofrecen calidez, protección, seguridad, confianza, ¿verdad? He ahí la importancia entonces de el abordaje de la alteridad, del reconocimiento del otro y de los otros. ¿Verdad? La importancia entonces de entrar a cultivar nuestro ser a partir del órgano de los sentidos más grande que poseemos los humanos, que es la piel. Y entonces comenzar por donde hay que comenzar, ¿verdad? Y es el posibilitar el que el juego que sea nuestro compañero inseparable, y que no pueda haber nadie que se interponga a llegar a ser solidario con el juego, para entrar a didactizarlo, a instrumentalizarlo y a castrar, a emascular al ser, a los seres. No hay derecho a tal cosa, ¿de acuerdo? Entonces, educarnos para cultivar todos y cada uno de nuestros sentidos. Nihil est in intellectu quod prius non fuerit incenso. Recordemos ese postulado, ese principio aristotélico. No hay nada en nuestra mente, en nuestro cerebro, en nuestras neuronas para procesar, que no provenga de los sentidos. Y ahí es donde debemos ubicarnos con todo el empeño, con toda la dedicación, para ver, no solamente viendo, sino observando, como observa el niño que con su mirada hace un barrido donde están contemplados los distintos planos, ¿verdad? Esa mirada aguda, precisa, concisa, ¿verdad? Que nos permite entrar en relación y ahora sí con nuestro entorno, porque antes estábamos en relación con el otro y con nosotros, ¿verdad? Ahora se inicia ese proceso a través del cultivo de nuestros sentidos para relacionarnos con nuestra cotidianidad, y dentro de la cotidianidad con todo lo que está a nuestro alrededor, para ver, y no solamente ver viendo, sino ver observando, ver de manera amplia, profunda, aguda, ¿verdad? Y eso, eso es un aprendizaje permanente. Y ahí volvemos sobre la pedagogía. En la pedagogía lo fundamental debe estar en el aprendizaje,
en el aprender a aprender y no lo que tenemos en nuestro sistema, que es la tergiversación de la realidad a partir de la enseñanza. Enseñanza, aprendizaje, miren el enunciado que hacemos. Siempre decimos enseñanza, aprendizaje. La relación enseñanza, aprendizaje, cuando debiera ser todo lo contrario. Aprendizaje y luego así la enseñanza, ¿verdad? Porque por estar preocupados por la enseñanza, estamos preocupados por la didáctica. Y ahí dejamos, desconocemos, ignoramos y dejamos de lado a la pedagogía. Entonces debemos centrarnos en el aprendizaje. Y aprendizaje es el cultivo. Y es el cultivo del ser a partir de todos y cada uno de nuestros sentidos. Y ahí hay que abordar uno por uno, ¿verdad? Para posibilitar que nos, digamos, estemos despiertos, ¿verdad? Estemos despiertos, ¿verdad? Para que no nos vaya a suceder lo que nos cuenta en su cuento, uno de los más breves conocidos. Cuando despertó, o cuando se despertó, los dinosaurios todavía estaban ahí. Y hoy los tenemos aquí y acullá. A despertar. ¿Qué es eso del despertar? ¿Qué es eso del proceso de la toma de conciencia? Es el proceso del juego, es el proceso del ejercicio de la libertad, de la voluntad, de la decisión, de la toma de decisiones. Y ahí es donde está lo propio de la condición humana, donde está la reserva de la humanidad en el juego. Así, la educación física esté empeñada en valerse estratégicamente del juego para didactizarlo, instrumentalizarlo y con ello imponer la unilateralidad, la visión del modelo más cruel y despiadado que puede existir, como lo es el conductismo, y que a estas alturas del proceso de la civilización se esté aplicando entre seres humanos el conductismo, eso no tiene ninguna presentación. Desde mi punto de vista, eso sí es una aberración. Y si hay aberraciones en el ámbito del mundo de la vida, del mundo de la subjetividad y de la intersubjetividad, es esta, ¿verdad? Skinner lo hizo precisamente para adelantar sus investigaciones, pero para condicionar a las ratas. Pero ese método no tiene por qué ser el utilizado para doblegarnos, someternos y estar allí dentro del silencio, como hemos sido emasculados, y de ahí el que no estemos en condiciones de poder distinguir qué es un sí de un no, poder distinguir qué es paz y qué es la paz y qué es la guerra. Y no vayamos a confundir una cosa con la otra. Eso, ¿qué significa? ¿En qué estamos? ¿Verdad? Ahí la ausencia total de lo que es la educación, para no confundírsela con la instrucción. Y eso es lo único que hemos tenido y tenemos todavía. Y ahí está nuestro reto. Por ahora, esa breve introducción mal abordada de lo que es y debe ser la educación corporal, sin que yo hubiera siquiera desglosado qué es eso de la educación corporal. Sencillamente, el cultivo de nuestro ser, el cultivo de la unidad, de la diversidad de lo que somos. Y de ahí el abordaje interdisciplinar. No hay ningún argumento, ni puede haberlo, para hablar de disciplinariedad, porque ni aún en las ciencias naturales se da la disciplinariedad como se la aborda en nuestro mundo, como si fuera algo químicamente puro, a sabiendas de que la química son reacciones, y son reacciones de los mismos componentes de la física y de la geología, ¿verdad? Y que vienen desde el Big Bang. Entonces tenemos que centrarnos en la capacidad de sintetizar
para poder conceptualizar y conceptualizar para poder categorizar. Mientras ello no lo hagamos, no estamos sino cultivando el terreno para la alienación y para que fenómenos como el neoliberalismo tengan todavía acogida, cuando en este momento, por fortuna, está en sus estertores de muerte. Y claro, los estertores son los más peligrosos porque es el instinto de la supervivencia que echa mano de las energías que queden para agotarlas en tanto que supervivencia. Y es cruel, despiadado e inicuo, pero ante ello está la fuerza de la libertad. ¿Qué somos? Juego, libertad, subjetividad, creatividad, ingenio. Y ahora sí que necesitamos echar mano de lo que es la creatividad. ¿Qué hay seguro en este momento? Tan solo hay un solo ámbito que sí lo tenemos perfectamente garantizado, y es la incertidumbre. Eso es lo único que está asegurado en este momento. De resto, a echar mano de la educación corporal para dedicarnos a jugar. Y ya nos lo planteó el gran Hölderlin. Solo juega el hombre cuando es hombre en todo el sentido de la palabra. Y tan solo es hombre cuando juega. Muchas gracias. Bien, profesor. Profe, yo tengo una pregunta. ¿Usted tiene una, una investigación, una crítica donde señala la inexistencia del movimiento? ¿Serías tan amable de compartirnos parte de esta crítica a la existencia del movimiento? Tal vez algo una síntesis muy abreviada. Por supuesto que sí, y creo que es fundamental, porque ello está dentro del planteamiento que he hecho de la necesidad de echar mano de la síntesis. Síntesis no es resumir. Ujú. Resumir es amontonar. En cambio, síntesis es ordenar, organizar, procesar, sistematizar, categorizar, ¿verdad? Y eso sí que es exigente, eso sí que es poner en juego todo lo que es el cultivo de nuestra subjetividad, porque es echar mano de la capacidad inferencial, la capacidad de inferir. ¿Por qué en nuestros días somos incapaces de inferir? Porque no podemos abordar el método de la no de la inferencia, sino de la deducción, la capacidad de deducir. Entonces, así como en las ciencias naturales se va de lo particular a lo general, ahora en las ciencias sociales debemos partir de lo general hacia lo particular. Y entonces así se conjugan, digamos, estos métodos, y así no estamos castrando la condición de los seres humanos. Y volver sobre la pregunta, el ser humano no se mueve y no se puede mover, ¿verdad? ¿Por qué no? Pues porque el movimiento tan solo se da en todas sus acepciones y posibilidades y demás en el mundo de la física, ¿verdad? A sabiendas de que allí también hay que tener en cuenta la física cuántica, ¿verdad? Y no quedarnos solamente con una visión unilateral. He ahí la importancia de la interdisciplinaridad, repito. Entonces, démonos cuenta del mundo de la física en su horizonte de posibilidades, hasta donde termina su horizonte, y es ubicarnos en el umbral de la química con las reacciones. El movimiento, en todo su esplendor, ahora se transforma, no desaparece, ¿sí? No se pierde, no, se transforma, ¿sí? Se transforma en reacción, en reacciones. Y esas reacciones del mundo de la física, pues, perdón, de la química, imagínense todo este horizonte que conlleva.
todo el horizonte, digamos, de la química en todas sus posibilidades, para remontarse hacia su umbral, donde se da esa síntesis formidable, maravillosa, de la reacción que ahora se va a transformar ¿en qué se va a transformar? Para decirlo en una sola palabra, y ese es el buen ejercicio de la síntesis, porque es echar mano de la categoría de análisis, como lo hicimos, y no lo dije. ¿Cuál es la categoría de análisis de la física? Tiene que ver con las estructuras, y de ahí la resistencia de materiales. Pero ¿sobre qué se fundamenta la estructura? La estructura se fundamenta sobre su categoría fundamental, que es la cohesión. He ahí la categoría de análisis, la cohesión de sus elementos. He ahí la síntesis por antonomasia, la cohesión que sustenta la estructura, y por ello la resistencia de materiales, y de ahí las ingenierías y demás, y tan mal usadas por la competitividad, como la tuvimos allí en este fenómeno tan deplorable para todos los colombianos, ¿verdad? Como lo es el puente de Chirajara, ¿verdad? Y ahora en este puente de Santander, que se ha modulado como si fuera una de como la guabina santanderiana, ¿verdad? Y aún así se lo recibe, y pasamos nos atrevemos a violentar las leyes de la física con su categoría fundamental, que es la cohesión, ¿verdad? Y aquí a la cohesión no se la puede engañar. Los engañados somos nosotros. Y los crímenes que se derivan de ahí, pero bueno, ese es el tema sociopolítico, sociocultural, socioeconómico, y producto de la interdisciplinariedad, pero fundamentalmente ya debemos estar dando el paso hacia la transdisciplinariedad, ¿de acuerdo? Y entonces sigo con lo del movimiento. No nos movemos, los seres humanos actuamos. Somos seres de la acción, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque las reacciones se transformaron en el umbral de la biología con la sensibilidad. Miren la secuencia: cohesión, reacción, sensibilidad. Y ahora la expresión o la manifestación o el proceso evolutivo de la sensibilidad, que en los reinos de la naturaleza se expresa en qué, pues en la fotosíntesis. Miren qué proceso tan maravilloso, desde los pelos absorbentes remontarnos hasta las ramas, a las hojas y a la luz del sol, y la importancia del Padre Sol, del Dios Sol por antonomasia, ¿verdad? La fotosíntesis. Pero prosigamos. ¿Qué nos dice ahora la zoología? Que la fotosíntesis se transforma en esa nueva dimensión tan formidable como lo es el instinto. Y el instinto de esa fuerza fija, inflexible, inmodificable, que podemos ver en el mundo de los invertebrados, vemos cómo al avanzar sobre los vertebrados, ese instinto comienza a flexibilizarse de tal manera que se transforma en ese fenómeno tan formidable para todo el que tenga un instante de sensibilidad y observe lo que es la cachorreidad, lo que es el mundo de los cachorros. ¿Y en qué están los cachorros? ¿Y en qué están los cachorritos? En lo suyo. ¿Como en qué están los niños? Cuando todavía había niños, me cuestionó un docente cuando yo defendía la pedagogía del juego, y me decía: ¿es que todavía quedan niños? ¿Sí? ¿Acaso no? Los niños ya no nacen conectados al sistema de televisión, a internet y a todas las posibilidades del mundo de lo virtual. Yo todavía confío en que hay niños, porque todavía queda algo de sensibilidad
Y he ahí el por qué debemos centrarnos como prioridad pedagógica en el cultivo de la educación corporal. Y digámosle a la educación física, muchas gracias por toda su labor, pero su labor no tiene nada que ver con la educación. Sí y todo con la instrucción, pero no con la educación. Entonces, muchas gracias y circunscríbase al mundo de los resultados del alto rendimiento y del mercado, el mundo del mercado. Pero el mercado ya nos ha demostrado de que es capaz, es incapaz de poderse regular, ¿verdad? Y de ahí el jueguito con Wall Street. Cada rato estalla Wall Street y vuelve y se la resucita. ¿Con qué? Con, con, la, con la fuerza del instinto, de la instintualidad, para ser capaces de colocar como paradigma fundamental el echar mano de la socialización, de la socialización de las pérdidas y la privatización de las ganancias. He ahí otra aberración. Eso no tiene ninguna consideración. Bueno, muy bien, profesor. No sé si nos quieres dejar eh, alguna recomendación, si nos quieres dar un saludo, una despedida. Mi cordial saludo, articulado en nuestra condición de seres humanos, y con el reto de humanizarnos. Y ante lo que estamos viviendo, como es ese proceso sociohistórico de la dependencia, de la victimización, que aprendamos algo del proceso sociohistórico, ¿verdad? Del eurocentrismo con toda su perversidad, para ser capaces ahora de aprender las consecuencias de la pandemia. Y la pandemia no ha sido gratuita. He ahí las consecuencias de nuestro abuso, atropello, violación sistemática de nuestra madre, la madre tierra, la Pachamama, el irrespeto. Y he ahí las consecuencias del mecanicismo, ¿verdad? Del extractivismo, y todavía de hacer visible un sistema tan anacrónico como el medioevo. ¿Sí? Eso se dio única y exclusivamente en Europa por el aislamiento, por el encerramiento en que estuvo doblegada Europa desde el siglo IV hasta el 12 de octubre de 1492, cuando nos invadieron, nos saquearon y nos impusieron lo suyo, después de que aquí se civilizaron, porque aquí es donde ha estado la relación permanente e ininterrumpida con la historia de las civilizaciones. He ahí mi recomendación. Hagamos un esfuercito, otro esfuercito, porque sí podemos, si queremos. Y si queremos es, echemos mano de la pedagogía. Y la pedagogía es una ciencia social crítica, y su razón de ser es la transformación de la sociedad. Es posibilitar todas las estrategias para poder lograr la transformación del mundo, de la sociedad. ¿Y por qué vamos a ir de esta manera tan ciega, tan irracional, hacia la autodestrucción de lo único que tenemos es este mundo dotado de clorofila, dotado de vegetación? Todo por la ambición, para darle gusto a los antojos de ese cero, no sé cuántos ceros, y 1% de la población que vive de los Panama Papers y de los, el otro se llama ¿qué? Andrómeda, ¿sí es Andrómeda? Andrómeda Papers,
Bueno, Ujú. en todo caso de los paraísos fiscales, de la mala fe. Es decir, que en este momento la ultraderecha, que se está imponiendo con la mayor ferocidad, todo lo hace debido a la mala fe, al rechazo sistemático de la ética, porque le parece que no hay nada que pueda permanecer alrededor de la ética. De ahí el repudio por la ética y la incapacidad de poder entender que hay que distinguir entre los principios y los valores. Valores hay muchos, y de ahí la importancia de la axiología y importancia de la moralidad, que no de las morales, que son el recurso para los inescrupulosos, sino de la axiología para ubicarnos en los altos valores y poder entender y sobre todo comprender cuál es el principio. Y principios no hay sino uno, que se bifurca en tres: el principio del derecho a la vida, el derecho a la reproducción de la vida y el derecho a la factualidad de la vida, porque debe ser respetada, debe ser dignificada y debe ser reconocida. Y en eso estamos en este momento. Muy bien, muchas gracias, profesor Francisco. Gracias a todas las personas que han seguido esta transmisión. Espero vernos muy pronto. Hasta una próxima.